Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues hoy he tardado un poco más en hacer el vídeo del fin de semana porque aparte de estar liado, estoy esperando a que lleguen los resultados del concurso. Digo, bueno, pues espero a que lleguen los resultados del concurso, imprimimos planillas, sea para bien o para mal, y os lo enseño también como parte del vídeo para comentaros un poco. Pero bueno, no han llegado todavía, así es que vamos a hacer el vídeo, que si no se va a pagar el aviario, y quiero hacer el vídeo del fin de semana, que siempre os gusta un poco que os ponga al día, os cuente cómo vamos, qué estoy haciendo, porque a mí también me pasa con otros canales, que me gusta siempre ver cómo van, qué están haciendo, qué cosas han cambiado, qué productos les van bien, cuáles les van mal, etcétera. Entonces, bueno, pues este fin de semana ha sido un fin de semana, la verdad es que muy entretenido, de concurso. Hemos llevado pájaros menos de los que pensaba porque han habido varios que se han estropeado, porque es normal, porque ya aquí en mi aviario estamos hablando que tenemos, para no engañar a nadie, 11 horas y 11 minutos, ¿lo veis ahí? 11 horas y 11 minutos de luz, de 8 a 7 y 11. Me quedan 39 días para empezar la cría. Entonces los pájaros están muy encelados, cantan mucho, se mueven demasiado, están muy activos, y aunque les he tenido en jaula de concurso, pues como os decía, han habido algunos que no he llevado directamente. Entonces apunté creo que 14 o 15 y al final he llevado, pues creo que eran unos 10. Ha habido 4 que se han caído. Pero bueno, estuvo muy bien. La verdad es que el sábado, que era cuando había que entregar los pájaros, me levanté a las 6 de la mañana, ducha, baja al aviario, prepara los pájaros, mételos en sus transportines, porque claro, tienes que encender la luz del aviario, porque a esas horas es de noche. Pero bueno, yo vivo en Madrid, el concurso era en Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, entonces al final pues tienes trayecto. Además, no fui directo al Alcázar de San Juan, sino que me fui a Valdepeñas a ver al amigo Pedro, que desde aquí le mando un abrazo. Pedro PMR, ya sabéis, aviario PMR, si lo buscáis en internet, en YouTube. Y bueno, estuve con él y muy bien, la verdad. Pasamos una buena mañana, llevamos los pájaros, que él también llevó pájaros, y ahí estuvimos. Y bueno, pues quiero enseñar una cosa que me hizo, y ahora os cuento más cosas. Mirad qué pedazo de tejas más chulas me ha hecho para aviario. Ya sabéis que yo no taladro nunca. Soy anti-taladros en el aviario, no me gusta. Bueno, pues para esto voy a hacer una excepción. Va a ser lo único que va a ir taladrado en el aviario. Voy a poner pues una aquí, o dos aquí y otra ahí a la entrada. No sé cómo lo voy a hacer, pero que estas las pongo seguro. Mirad qué pasada. ¿Veis? Es un fenómeno, Pedro. Desde aquí le doy las gracias. Y es que son manitas. De hecho, bueno, ya sabéis, el calentanidos que yo tengo, que ya os lo enseñaré más adelante, es de Pedro. Las jaulas IGBA para los Gloster de Pedro, que también le compré para que los pájaros Gloster se puedan ver ahí bien y se habitúen a la jaula de concurso. Aparte hace jaulas trampa, tiene un montón de cosas porque el tío es un manitas, así que os recomiendo que os paséis por su canal, lo veáis, y si necesitáis algo que se lo pidáis, porque ya os digo que no os va a defraudar. Así es que bueno, pues la verdad es que muy bien, muy contento. Ya le conocía pero no en persona, y ahora ya le conocí en persona. Estuve en su voladera, que era, yo cuando la veía antes de conocernos en vídeo, pues la verdad es que siempre decía, joder, vaya voladera más chula, cómo me gustaría verla. Y la verdad es que no defrauda. Cuando luego vas allí y la ves, es una pasada estar dentro, ver los verderones mutados que tiene, es espectacular. La verdad es que lo tiene muy bien montado. Y el aviario, pues estuve también en su aviario, estuve viendo todo lo que... Yo, mientras voy hablando, voy enseñando los pajaritos, ¿vale? Estuve viendo los ejemplares que tiene, muy chulos. Tiene un Gloster que ha llevado, que aún no han salido las notas, como yo digo, no tenemos todavía las planillas
ni los premios que hemos ganado o no, pero tiene un Gloucester allí que ha llevado, que ya le dije yo que a mí ese Gloucester me parecía que iba a dar a los míos. Sopas con ondas, y yo creo que no me voy a equivocar. Ya lo verás, Pedro, ya hablaremos luego. Y bueno, pues he estado limpiando, ordenando todo. Fijaos, ya tengo preparadas, por favor, tengo preparadas todas estas jaulas para cría. Todas estas ya con su numerito, ¿lo veis? Ya volvemos otra vez. Ahí, toda esta fila entera. Toda esta. ¿Veis? Entonces queda muy bien ya el aviario, todas las jaulas limpias, toda esta parte, o sea, esas 3 jaulas y estas 3 y las 4 estas de abajo están todavía sin adecentar para la cría, ¿vale? Este año voy a utilizar 2 comederos, únicamente. Pienso y todavía no sé qué poner aquí, porque uno de pienso seguro, ¿vale? El otro probablemente también lo ponga de pienso. ¿Por qué? Pues porque luego todos los días yo les preparo cosas y al final meterle pasta, pienso, más lo que le hago aquí, que es pasta con multipower y demás, pienso que es una tontería. Entonces, probablemente le coloque estos 2 de pienso, pensando en que si los separo, cada pájaro, cada ejemplar tenga su pienso, y este siempre pues lo colocaremos en el lado de la hembra, ¿vale? Cuando lo separemos, y si no, pues aquí. Y esto todos los días, pues algún preparado para que alimenten a los pichones, ya sabéis, de forma un poco más intensa, ¿vale? Un bebedero solo, no voy a poner separador, voy a poner primero a los machos y luego ya, después de poner a los machos, echaré a la hembra y sin separador, directamente, así lo voy a hacer. A no ser que vea que hay problemas con alguna pareja, lo normal es que no lo haya, siempre que pongamos al macho primero. El macho hace de esto su territorio y luego cuando le echamos a la hembra no tiene por qué haber problemas. En teoría es como se hace en la naturaleza. El macho está en un territorio, canta en competencia con otros machos y la hembra elige el macho. Esa es la parte que aquí no la tenemos. La hembra no elige, vamos nosotros a elegir por ella, y la hembra viene al sitio donde está el macho y así comienza la pareja. Bueno, pues vamos a hacer esa simulación, salvo que la parte de que la hembra elige el macho aquí no se da, ¿vale? Se enfadarían los de las gallines, pero bueno, es lo que hay. No podemos estarle preguntando, claro. Y bueno, pues he estado ordenando toda la parte de abajo, he estado limpiando, colocando comida, simplificando, un poco de todo. Ya sabéis que el orden es súper importante en el aviario. Mucha gente me ha preguntado por el vídeo del iPad, donde yo voy a contar el cuadernillo este virtual, donde yo voy a hacer las parejas. El año pasado ya estaba hecho cuando yo los enseñé, pero este año lo voy a hacer con vosotros, voy a hacer un vídeo donde yo preparo todas las páginas de ese cuaderno, ¿vale? Para que lo veáis y si alguien quiere, pues que lo copie. Yo le facilitaré en la medida de lo posible todo lo que pueda, ¿vale? Que esto está para eso, para ayudarnos. Bueno, aparte, ¿qué más cosas os puedo contar? Mirad, aquí he preparado una cámara para tomar imágenes en tiempo real, tanto fotos como vídeos de nidada, ¿vale? Tengo 2 cámaras, hay una ahí y otra por ahí abajo. Las iré poniendo en las parejas que yo crea que están más adelantadas para mostraros imágenes también en algún vídeo montaje de la cría, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo contar? Aparte de esto que os he contado ya. Bueno, pues que mirad, como sabéis, Pedro lo sabe, porque se lo dije de hecho ayer, me quería deshacer de los diamantes de Wool, porque los diamantes de Wool no les presto atención, son muy bonitos, pero aquí en el aviario vamos a ciclo cambiado, a pie cambiado, como aquel que dice, porque yo me dedico a los canarios, toda la luz y la alimentación va en base a ellos y a su periodo de cría. Y la verdad es que ellos pues están un poco como segundo plato. Y bueno, es un poco injusto porque son pájaros muy bonitos. Entonces pensaba quitármelos. De hecho, se lo dije a Pedro que si quería, pues que eran suyos. Pero claro, es que mezclarlos con canarios, pues como que no. A no ser que tengáis mucho espacio y que queráis de verdad tener estos pájaros. Entonces, esta mañana, ¿cuál ha sido mi sorpresa? A ver si lo veis, que me he encontrado con esto. Entonces, bueno, me parece que es de la hembra esa, la de cabeza negra. Esta hembra de cabeza negra, pues es de ella. Vale, y macho no hay duda. Como sabéis, tengo un macho y 2 hembras.
Sé que no se debe hacer así con los diamantes de wool, pero es el espacio que tengo y lo he hecho así, ¿vale? Entonces no sé, ya veremos a ver si sale adelante la nidada esta. Me temo que no, porque es muy difícil, pero bueno, y la gente suele usar nodrizas, y yo aquí no voy a usar nodrizas. Voy a criar directamente ahí en pureza, como se dice, o sea que ellos críen sus pichones y punto. Así es que es complicado que salga algo adelante, pero bueno, como me habéis preguntado varios que cómo iban los diamantes de wool, pues ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué más cosas os tengo que contar? Bueno, pues he estado limpiando, como sabéis, bastante todo. Estos productos los tengo siempre en esta parte donde tengo ahora las tejas. Son bonitas, una pasada. Y bueno, pues los tengo ahora aquí apartados. Pero mirad, he cambiado el algodón del año pasado, porque muchas veces los huevos cuando los recogía estaban húmedos. Porque cuando los ponen salen un poquito húmedos. Algunos, ¿vale? Si los coges recién puestos salen húmedos, ¿vale? Y están húmedos. Cuando los ponía al algodón, al final, al sacarlos, no se rompían. Pero se pegaba el algodón a los huevos y tenía que andar quitándoselo y me da cosa. Entonces, ¿qué he hecho? El otro día fui a comprar perilla blanca, no había, y compré perilla marrón, ¿vale? Marrón, negra, no sé cómo se llama. Nunca la he probado, la verdad. Y me la llevé, me dijeron en la tienda que tiene más porcentaje de grasa que la perilla blanca. La perilla blanca tiene más proteína, es más cara, se supone que es mejor, pero no había. Entonces me he traído esta y voy a poner, o ya he puesto, en los cajones donde deposito los huevos, cuando se los voy cambiando por los de plástico, voy a poner este tipo de semilla. ¿Por qué pongo semilla redonda y no alpiste? Porque tiene menos picos y puede dañar menos los huevos, o dañará menos los huevos, ¿vale? Así es que bueno, pues eso es lo que os quería contar. En cuanto a la alimentación, pues estoy con el pienso ornicín, la verdad es que se lo comen muy bien, parece que es más apetecible para ellos, aunque el olor me gusta un poco menos que el lor, a mí particularmente, pero van bien, mirad cómo están ahí comiendo, ¿lo veis? Se lo puse esta mañana, o sea que tampoco es que sea ahora que se le haya puesto nuevo. Y me sobraba un poco de lor, la verdad, y lo que he hecho es, para no tirarlo, lo voy mezclando con el ornicín. En menor proporción de lor que de ornicín, pero bueno, oye, para tirarlo, no creo que tampoco sea aquí que varíe las propiedades nutricionales un montón, tampoco creo que sea malo, así es que lo estoy haciendo así, ¿vale? Luego aparte, ellos tienen su pasta, que se la pongo una vez a la semana, es lo que primero se comen, la pasta, luego ya le tiran más al pienso, ¿vale? Y también, como cosa así nueva que les estoy dando ahora, sobre todo a las hembras y a los pájaros nuevos, a todos, es lo siguiente. Les estoy dando cañamón. Mirad. Compré cañamón y les pongo de vez en cuando un semillerito. Es una semilla muy grasa, pero quiero que me cojan grasa. Quiero que las hembras estén potentes, no los machos, no tanto los machos. Así es que en cuanto a los nuevos, como se lo pongo a granel, porque todavía no los tengo separados, tengo que controlar un poquito más. Pero eso ya el fin de semana que viene cambiará, ¿vale? Por supuesto que les doy también fruta y verdura. No hace falta, en teoría, porque con el pienso viene todo. Pero a mí de vez en cuando, si va a sobrar algo de fruta que voy a tirar o algo de verdura, pues la verdad es que me apetece dárselo, ponérselo y ver cómo se tiran a por ello, porque les gusta y a mí me parece que malo no es, ¿vale? Igual que si puedo ver verdolaga, pues la voy a poner. Cuando empiece el tiempo de la ortiga se la voy a coger, se la voy a poner. Yo creo que eso lo voy a seguir haciendo sin problemas, ¿vale? Y bueno, pues el plan para el domingo que viene, como el sábado cogemos los pájaros, me imagino que llegaremos tarde, lo que voy a hacer con los pájaros que vengan es colocarlos aquí, porque estos se van, estos ya están vendidos, estos van fuera. Entonces aquí colocaremos los pájaros, ¿vale? Al igual que estos de aquí, que estos se van el martes. Estas dos parejas se van el martes. Y por aquí, estas otras dos parejas se van también el martes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí colocaré los pájaros que vengan de concurso. Y el domingo va a ser un día tremendo, porque en teoría, si no cambia nada, voy a limpiar las jaulas que quedan, ¿vale? Domingo habrá que madrugar, empezaré pronto y bueno, pues limpiaré todas las jaulas, ¿vale? Eso es lo primero y primordial. Y luego probablemente los recoloque. Todavía es que estaba pensando, según hablaba, cómo hacerlo,
porque dan ganas ya de poner a los machos en sus sitios, pero no sé si va a ser un poco pronto y me la van a liar aquí a cantar y se van a encelar demasiado. Voy a aguantar probablemente un poco, entonces los nuevos los pondré ahí abajo, según, pues a los nuevos, los que vienen de concurso los pondré ahí abajo, probablemente, y listo. Y de aquí a 3 semanas, 4, más o menos, si quedan 39 días, bueno, son 5 o 6 semanas. En 5 semanas o así, hacemos las parejas. Sí, vamos a aguantar un poquito más, yo creo. Vamos a aguantar un poquito más. No quiero redistribuir todavía. A lo mejor hago alguna cesión más. Eso seguro. Seguro que después de hacer las parejas tenemos que hacer alguna cesión. Porque mi idea es... monto los machos. Y luego tenía idea de... hembras en un lado aquí, o sea, hembras todo esto. Luego tenía idea machos todo esto. Luego quería aquí hembras y machos, y eso es todo lo que yo me quería quedar. Y luego machos y hembras que irían fuera. Pero claro, es complicado, ¿eh? Esto lo estoy pensando aquí con vosotros. No sé qué opinaréis. Ya como se quitan pelos ya los machos y las hembras están empezando... Los machos porque se pelean y las hembras se quitan... Ya veo alguna con una pluma por ahí para acá y para allá, pero claro, es que son ya 11 horas y pico de luz. Bueno, lo que os decía, no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Porque el espacio que tengo no es muy grande y quiero hacer lo siguiente. Quiero, aparte de hacer las parejas, yo necesito... hembras de reserva, machos de reserva, que no me voy a quedar muchos, pero algunos sí, machos que me sobran y que voy a ceder, y hembras que me sobran y que voy a ceder. Es que seguramente tenga que hacerlo así, y una jaula que me sobraría ahí abajo, por si no caben, para que estén más espaciados, de los que más tenga. Pero claro, no sé si coger directamente, no es mala idea. Montar los machos, todos, y en este lado, hembras, ahí, hembras aquí, que son las hembras que irán con todos estos, las titulares, por así decirlo, hembras de reserva y pájaros en cesión. Algo así, pájaros en cesión que me sobren, porque es que tengo mucho todavía, y los que están en concurso. Así es que, bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Primero vamos a sacar lo que tiene que salir, que esto ya va fuera la semana que viene, y volveremos a hablar. No me voy a enrollar más, que ya van 18 minutos de vídeo, una pasada. Venga, un saludo, ya veremos a ver los resultados del concurso. Chao, hasta luego, buena semana.